Manuel Delgado Villegas, o más conocido como el Arropiero. La fama de este asesino en serie español podría ser comparable con otros serial killers extranjeros, ya que tenía 48 muertes a su espalda y una extraña obsesión por practicar sexo con cadáveres. Manuel nació en Sevilla un 25 de enero de 1943. Nació con la muerte, ya que su madre falleció durante el parto. El joven tuvo una infancia difícil, primero porque España estaba en la penuria por la posguerra, y segundo porque su padre lo abandonó junto a su hermana Joaquina para volver a casarse. La abuela de los pequeños fue quien se encargó de su cuidado. Sin embargo, otros parientes también intervinieron en su crianza, y esto fue un infierno para Manuel, ya que recibían muchísimo abuso, como paliza, golpes, etc. Probablemente esto convirtió a Manuel en una persona agresiva e introvertida. Fue a la escuela aunque nunca aprendió a leer ni a escribir, y tampoco le ayudaba su continuo tartamudeo que le impedía hablar con fluidez, y aún menos la dislexia que padecía. Por ello, justo cuando cumplió los 18, Manuel decidió entrar voluntariamente a la Legión. Allí aprendió uno de sus golpes mortales por el que se hizo famoso, y que la policía denominó como el golpe del legionario. Este consistía en propinar un fuerte impacto con la mano abierta en el cuello de la víctima. Esta forma de matar se convertirá más adelante en su firma. No duró mucho en el ejército y sobre esto hay dos versiones. Una es que Manuel comenzó a fumar marihuana, por lo que tuvo que pasar por un centro de desintoxicación, y debido a esto sufría de un ataque epiléptico. Por eso fue declarado como no apto para el servicio militar. La otra versión es que fue el propio Manuel quien abandonó la Legión. Tras abandonar el ejército, Manuel comenzó una serie de viajes por España, Francia e Italia, y se dedicaba a mendigar e ir pidiendo limosna. Llegó incluso hasta prostituirse con otro hombre. Y en este ambiente tenía muchísimo éxito, y se lo debía a un problema sexual llamado anaspermatismo, es decir, a la ausencia de eyaculación. Este defecto le permitía practicar sexo de forma seguida sin llegar al orgasmo, por lo tanto duraba mucho y esto pues solía gustar. Aunque solía ser detenido por la ley de vago y maleante, este nunca iba a la cárcel, sino a un centro psiquiátrico, ya que sufría de una serie de convulsiones. La ley de vago y maleantes, para el que no lo sepa, era una antigua ley que había en España que consistía en el tratamiento de vagos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos. Manuel era un chaval cuando comenzó en su carrera criminal, pues tan solo contaba con 20 años. Hasta 1964 de lo único que podían acusarle era de ejercer como chapero y proxeneta. Pero el 2 de enero de este mismo año a Manuel se le cruzaron los cables y se llevó su primera víctima. Se encontraba en la playa de Llorac, en Barcelona, cuando no se sabe por qué golpeó con una enorme piedra a un desconocido que simplemente estaba durmiendo. Una vez muerto, le robó la cartera y el reloj y salió huyendo. Descubrieron el cadáver 19 días después, pero tardaron más de 7 años en demostrar que Manuel fue el responsable de este asesinato. Después de 3 años, Manuel volvió a matar a su segunda víctima. Esta vez en Ibiza, donde atacó a una estudiante francesa de 21 años llamada Margaret Helen Baudry. La joven, que se encontraba bajo los efectos del LSD y que se había quedado dormida en un chalet abandonado, intentó repeler los ataques de Manuel, pero este finalmente la acabó violando y asesinando. Como hemos podido ver, Manuel viajaba muchísimo y, por desgracia, por allí por donde iba dejando huella. En una de sus visitas a Madrid, dejó cao con el famoso golpe del legionario al inventor del eslogan Chinchón, Anís, Plaza y Mesón. Su excusa, pues que quería violar a una niña pequeña y él solo quiso salvarla. Se deshizo de su cadáver tirándolo al río Tajuña, no sin antes quitarle los calcetines y los pantalones. La siguiente víctima fue un catalán millonario que le pagaba por mantener relaciones sexuales. ¿Y cuál fue el motivo para que Manuel lo matara? Pues que no quiso pagarle más de lo acordado. Y es por esto por lo que Manuel lo golpeó con un palo y lo estranguló hasta partirle el cuello. Pero uno de los asesinatos más crueles fue el de una mujer de 68 años llamada Anastasia, la cual golpeó
violó y estranguló para después practicar sexo con su cadáver durante 3 noches seguidas. Pasan varios años en los cuales no se sabe muy bien qué pasó con la vida de Manuel, solo que se echó una novia que se llamaba Antonia Rodríguez, pero la solían llamar La Toñi, la cual más adelante pues la acabaría matando. El día de auto llevó a Antonia en moto hasta dicha ubicación para mantener relaciones sexuales con ella, pero en un momento sintió el impulso irrefrenable de matarla, por lo cual la estranguló con sus propias medias, ahorcándola. Tras su muerte, Manuel volvió al lugar de los hechos para practicar sexo con su cadáver. Con un bigote que se dejó como su ídolo Cantinflas, aspecto tosco y personalidad limitada, nadie imaginaba que Manuel pudiera llegar a hacer daño ni siquiera a una mosca. Cuando le interrogaron por la desaparición de su novia La Toñi, le dejaron en libertad, pero unos días después volvió a ser arrestado, ya que unos vecinos declararon que el mismo día que desapareció dicha mujer le vieron golpeándola. Es aquí donde entra en juego Salvador Ortega, criminólogo e inspector de policía. Le detuvieron el 18 de enero de 1971 en el puerto de Santa María. De primera negó los hechos, pero le hacían preguntas muy concretas y sus gestos y su forma de hablar lo delataban. Manuel se sintió tan acorralado que hasta fingió un ataque de epilepsia en mitad de un interrogatorio. El inspector Ortega tuvo que fingir una falsa amistad con él para ir poco a poco sacándole información sobre los crímenes. Manuel llegó a confesar, flipad, hasta 48 crímenes. Llevó incluso a la policía al descampado donde escondió el cuerpo ya en descomposición de Antonia. Aunque se le atribuyen 48 asesinatos, solo pudieron probarse 8, dado a la complejidad de los casos. Pues no había pruebas suficientes ni testigos y faltaron acusaciones particulares y una colaboración policial a nivel europeo, lo cual en aquella época pues era mucho más complicado que ahora. Todo ello derivó a algo insólito, y es que no hubo juicio oral, sino que la causa quedó como archivada. Y en vez de meter a Manuel en la cárcel, se ordenó su internamiento en el Centro Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel. Varios psiquiatras lo examinaron y determinaron que Manuel era un peligroso psicópata, que poseía el cromosoma XYY. Y para los que no sepáis lo que es, os voy a leer lo que es el cromosoma XYY. El cromosoma XYY es una alteración genética que consiste en una grave falta de conciencia, sin empatía alguna y por supuesto sin ningún tipo de culpabilidad al respecto. Por esa razón los especialistas pedían que nunca se le dejara en libertad, ya que él no sabía lo que era el arrepentimiento. Los especialistas llegaron a la conclusión de que las historias que le contaba el inspector Salvador Ortega eran producto de su imaginación, es decir, que él comenzaba a delirar y empezaba a contar fábulas. Más de 20 años de internamiento psiquiátrico hicieron que Manuel cambiara su actitud. Ya no se jactaba de haber matado a nadie y tampoco entraba en disputas violentas con sus compañeros. Simplemente quería curarse para poder disfrutar de su libertad. Incluso accedió a tener una entrevista de televisión donde podemos ver cómo era y cómo hablaba este asesino. En este vídeo podemos ver que tiene el ojo hinchado, pero fue debido a que una avispa le picó antes de la entrevista. La pena que mata a una mujer, pues no me gusta. La mujer te pare, te mantiene, te enseña una educación, una cultura, y el hombre que te va a enseñar. La libertad le llegó con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. No había condena que lo retuviera preso. Sin embargo, una afección pulmonar acabó con su vida en 1998 a sus 55 años. Había pasado 26 años encerrado y jamás fue juzgado por los crímenes cometidos. El inspector Ortega reconoce que no solo le afectó el caso en aquella época, sino que a día de hoy le sigue afectando. Me despierto muchas veces pensando que no hemos terminado, que tengo que levantarme temprano para hablar con Manuel. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales, espero que haya gustado. Muchas gracias por haberos quedado hasta no sé cuánto va a durar este vídeo, espero que poco.
Que bueno, que me dejéis un buen like si os ha gustado y que me comentéis quién queréis que sea el próximo en comentar. Muchas gracias y un besazo, que os quiero mucho. Yo no pienso en nada. Yo no pienso. Yo comer, dormir, a lo mío. Pero no sé, el hombre que piensa mucho se vuelve majara.